Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Nuevamente nos volvemos a encontrar, queridos amigos, en su programa Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, creo que es necesario hacer un comentario respecto a la imagen que usted ve detrás de mí. Ya bien conoce usted que se trata de algunas, ahí por ejemplo en esta imagen, algunas de las estatuas o imágenes que hacen parte del pesebre o el Belén o el nacimiento, según como se diga en cada país, que pusieron pues para alusivo pues a este contexto de Adviento y de Navidad, pues el nacimiento del niño Dios. Bueno, creo que es necesario decir algo al respecto. No podemos ser indiferentes y no podemos dejar pasar este tipo de cosas porque por dejar pasar las cosas, por no decir algo, por no catequizar, por no evangelizar, es precisamente que se nos meten todo este tipo de cosas, lo que usted está viendo. La Iglesia Católica siempre en su sabiduría, en su devenir, en su discurrir y su itinerario histórico, pues ha considerado de manera importantísima el dibujo, ¿no? El arte, la expresión pictórica, la escultura, para mostrar la piedad. El ser humano pues tiene inteligencia, tiene ese saber, ese genio para representar, para crear, para esculpir, para labrar, para crear una serie de cosas maravillosas que nos deslumbran. Simplemente vemos el arte a lo largo y ancho del planeta, en unos sitios donde uno dice esto es maravilloso. Va uno a Europa y uno se sorprende de las edificaciones, de los monasterios, de las catedrales, de las esculturas, ir por ejemplo al Vaticano, ver la Pietà, ver tantas obras de Miguel Ángel, de Bernini, etcétera, etcétera, pues nos maravilla. La cosa es que la Iglesia ha utilizado el arte para representar, ¿no?, lo sagrado, representar lo sagrado. Y obviamente pues en el Vaticano, ¿no?, en Roma, en el centro de la iglesia, ya en el Vaticano, pues se pone siempre un pesebre que nos sugiere, que nos invita a pensar en ese acontecimiento histórico del advenimiento del Mesías. Pero vemos allí en esa imagen que cosas que no nos motivan ni a la piedad, ni nos trae ningún tipo de recuerdo o nos hace pensar o nos mueve a vislumbrar desde la realidad histórica ese acontecimiento del Mesías. Mi pregunta es esta: yo no quiero suavizar el mensaje diciendo es que el arte italiano y es que construido y hecho con elementos sumamente costosos, porque eso creo que no es relevante acá. Eso es quitarle, es como tratar de ponerle un poco de colchón, de cojín, ¿no?, a la piedra que se tiró para que no se vaya a romper. No, las cosas son bien claras. En este momento a nosotros no nos interesa el arte, ni los materiales con que se construyeron esas imágenes, esos esperpentos que están ahí, y eso no nos invita ni a la piedad, ni nos sugiere un acontecimiento histórico, ni nada. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué querían, o qué pretendían, o qué pretenden, o qué pretendieron, ¿no?, los que pusieron ese nacimiento allí, ese Belén? ¿Qué querían? ¿Qué es lo que quieren mostrar? Piedad no muestran. Recordar un acontecimiento histórico tampoco. Siempre hay una intencionalidad detrás de los actos. Y uno ve esto y uno dice, las personas que sabemos el origen de esas imágenes no fueron hechas hace 3 meses, no, eso llevan años, ¿no?, y las pusieron allí. Nos importa muy poco el contexto en que fueron construidas, nos importa muy poco el contexto, por qué las hicieron de esa manera, nos importa muy poco. ¿Por qué? Porque al otro lo que nos importa es
que eso no es un Belén, que eso no nos evoca el nacimiento del Mesías, que eso no nos invita a la piedad. Y la iglesia, dentro de su arte pictórico, escultórico, ¿no? de escultura, nos representa tantas cosas sobre la historia sagrada, sobre los santos, sobre los ángeles, sobre la misma presencia de Cristo Jesús, sobre la Eucaristía. Todas esas imágenes, esas esculturas, todo ese arte tan maravilloso siempre nos evocan, nos remite a algo importante, nos remite a mirar nuestra espiritualidad, nuestra fe. Pues cuando yo veo este tipo de cosas, yo digo, ¿qué intención tuvieron aquellas personas que llevaron ese nacimiento entre grandotas comillas y los pusieron ahí? Creo que aquí uno tiene que plantearse algo muy serio. Perdón, pero esto lo tengo que decir. Créame que las personas que llevaron ese nacimiento entre grandes, super grandes comillas, ese Belén entre grandes y super grandes comillas, tuvieron una intención. Menos la de fomentar la piedad, la de fomentar e inspirar la fe, la de rememorar o reconstruir un episodio importante de la historia de nuestra vida cristiana, nada de eso. Un astronauta. Mire usted eso. Eso que tiene que ver con la Navidad. Nos importa muy poquito lo que nos vaya a decir el artista o el que llevó esas imágenes y las organizó y las dispuso de tal manera para decir, mire, este es San José, esta es la Virgen María, esto que usted ve aquí como un astronauta, no es que sea un astronauta, sino que el autor quiso en su momento no reventar, y entonces nosotros creemos que es importante que la gente hoy en día que empiece a mirar y que ese astronauta nos remite de alguna manera a la estrella de Belén, los astros, entonces, y no nos enredemos y no embadurnemos más de sombras lo que es tan claro para la fe del creyente. Es más fácil poner una figura de San José, de la Virgen María, de los animales, de unas ovejas, de unos pastores, de unos sabios de Oriente, que podamos entender, que nos remitan a la piedad, que nos alimenten la fe, que nos actualicen, ¿no? Ese momento y ese episodio histórico. Pero esto yo creo que es una falta de respeto al creyente, es un insulto a la espiritualidad. Por mucho que empiecen las elucubraciones y los sofismas explicativos, ¿no? Y las falacias, ¿no? Interpretativas, mire, no nos engañemos. Esto que están haciendo dentro de tantas cosas que puede haber, es, si yo llevo, por ejemplo, a mi hijo, ¿no? Que tuviera hijos, supongamos que estuviera casado, y llevara a mi hijo de 5 o 6 años, ¿qué le digo? Lo llevo a Roma y ¿qué le digo? Cuando visitemos Vaticano y le digo, ¿qué le digo del nacimiento? El niño va a decir, María, en aquella época, papi, ¿había astronautas? ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le puedo decir? Y entonces, claro, ahí es donde empiezan los problemas de fe. La realidad es de orden espiritual. Y créanme que eso es un daño. Esto que pusieron ahí en el Vaticano, eso no hace ningún bien. No hace ningún bien. Hace mucho daño, mucha confusión, mucha ambigüedad, mucha perplejidad. Todo eso que acabo de decir, esas palabritas, perplejidad, ambigüedad, inquietud, asombro, eso son palabras que caracterizan de manera especial al espíritu del mal. Así de simple. Una criatura de 8 años, de 5 años, que lo llevo a Roma y el papá le quiere explicar qué es eso. No, mi hijo, ese es el nacimiento. ¿Te acuerdas que van a ser el niño Dios? Hace 2000 años, pues lo que es la Navidad, ¿no? Mire ese abeto tan grandote, es el árbol, ¿no? Que representa esto. Y estos astronautas, mire esta Virgen María así gorda y ese pastor, ¿no? Que tiene esa cara así como de soldado de guerra de las galaxias. Entonces, mira, es que, papi, en aquella época existía eso. No, sino ¿cómo te explico? A ver, mijo.
Ya lo enredó. El arte dentro de la Iglesia Católica siempre ha sido claro. Cuando vemos un vitral, cómo se trabaja ese vidrio de diferentes colores, mostrando unas figuras, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la última cena, la Eucaristía, ¿no? La red con los peces, tantas cosas hermosas, el discurso de la montaña, bueno, y vemos esculturas preciosas, ¿no? Como la Pietà que hay ahí en el Vaticano, en Roma, en la Basílica, esa plasticidad de ese artista Miguel Ángel al tallar de manera o esculpir de manera prodigiosa un bloque de mármol, una piedra, ¿no? Y con tanto detalle, las venas de Cristo Jesús, los pliegues de los mantos de la Virgen María, la mirada, eso es extraordinario, eso es arte. Pero no nos vengan a decir que esto es arte, porque hoy cualquier cosa le puede llamar arte. Y no nos debemos engañar, esto nos trae más bien mucha perplejidad, mucha ambigüedad, mucha duda, mucha inquietud. ¿Qué es lo que nos quisieron decir con eso? No, ahora sí, con esto sí no nos cabe duda que efectivamente el humo del demonio de Satanás entró por las fisuras de la Iglesia. Y está en el Vaticano, lo podemos ver, no es invento. Saque usted sus propias conclusiones. Si usted quiere matizar, adornar, adobar, decir que no, que es que el artista, es que mire, es que los contextos, es que la realidad. No, hermano. ¿Por qué nos ponen un pesebre normal? Que nos invite a la piedad y a crecer en fe. Punto. Lo demás sale sobrando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo demás viene del maligno. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, me pidieron que hiciera una aclaración o profundizara un poco más sobre el video que hice acerca de la exhortación postsinodal del Romano Pontífice sobre el sínodo de la Amazonía. Entonces yo decía en aquel video que mi apreciación respecto a este documento de la exhortación postsinodal pues dejó como un gran boquete y nos lanzó a un limbo de interpretación por lo que dice en su parte introductoria. Decía en este video que yo no iba a tocar ningún punto de los que el Romano Pontífice desarrolló y tocó en su exhortación postsinodal de este sínodo de la Amazonía. Dije en aquella oportunidad en este video que simplemente iba a hacer referencia, especial énfasis en algo que sí me llamaba mucho la atención, que era la parte introductoria, especialmente el numeral 3 y el numeral 4 de la parte introductoria. Entonces, para aquellas personas que de pronto han querido un poquitico de mayor claridad, pues con mucho gusto. ¿Cuál es como la puerta, ¿no? el boquete, la cavidad que dejó el Romano Pontífice en esta exhortación postsinodal? Pues primero que todo invita hace una presentación del documento del documento final de la Amazonía. Hace una presentación. Dice así: al mismo tiempo quiero presentar oficialmente ese documento. Lo va a presentar oficialmente. ¿Qué significa presentar oficialmente un documento? Que lo quiere hacer público, que quiere que todas las personas lo conozcan, que quiere que las personas observen, entiendan lo que dice allí. Eso es presentar, ¿no? Y otras realidades que van junto a esto que estoy diciendo. Entonces dice así: al mismo tiempo quiero presentar oficialmente ese documento que nos ofrece las conclusiones del sínodo, en la cual han colaborado tantas personas que conocen mejor que yo y que la Curia Romana la problemática amazónica, de la Amazonía, porque bien en ella la sufren y la aman con pasión. He preferido no citar ese documento en esta exhortación, porque invito a leerlo íntegramente. O sea que, primero que todo, presenta el documento oficialmente,
Eso indica que él quiere que la gente lo conozca, y por eso termina diciendo que él no va a tocar ninguna cita de este documento final del Sínodo de la Amazonía, sino que invita a que la gente lo lea íntegramente. O sea que nos lo presenta y hay que leerlo íntegramente. Ahora, que en esta parte numeral 4 de esta introducción es cuando yo veo que hay unas cosas que hay que analizarlas con mucho detenimiento, casi con pinzas, porque es ahí donde está la realidad de interpretación de esto que voy a leer. Dios quiera que toda la iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo. Es decir, que el romano pontífice considera que este documento nos puede enriquecer, ¿no? Nos puede enriquecer y nos puede interpelar. Que los pastores consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación. He ahí algo que hay que analizar. ¿Y por qué hay que analizar? Mire, hermano católico, ese documento final de la Amazonía estaba lleno de cosas, de realidades no propiamente católicas. Hay realidades allí y temas muy complejos de asumir como realidad católica. Indigenismo, ideologismo, sincretismo religioso, ¿no? Y otras cosas que no son propias de la Iglesia católica. Ahora, si el romano pontífice nos dice, ¿no?, que este documento nos puede enriquecer, ¿no?, y que tanto los pastores, consagrados, fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación. Es decir, que el romano pontífice aquí está diciendo que se logre la aplicación de lo que está ahí en ese documento. Entonces uno dice, pero si este documento estaba lleno de cosas no muy católicas y no de la doctrina católica. Pero el romano pontífice quiere que se empeñe ¿en qué? En su aplicación, y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. O sea que lo considera un documento que enriquece, que inspira, ¿no?, que interpela, ¿no?, y que hay que leerlo todo íntegramente y que hay que empeñarse en su aplicación. Entonces, si bien es cierto que no toca ningún aspecto del documento, no cita ningún aspecto aparte del documento final de la Amazonía en su exhortación postsinodal, no hace nada de eso, pero en esta introducción, ¿qué es lo que nos dice? Nos lo presenta oficialmente, uno, y ¿para qué lo presenta? Para que lo lean íntegramente, por eso no lo cita en su exhortación postsinodal, y que ese documento nos enriquece, que ese documento nos estimula, ¿no?, y que ese documento se tiene que aplicar, ¿no?, para asumirlo, hay que aplicarlo, que hay que empeñarse en aplicarlo, y que además de eso es inspirador. Entonces, porque esa es la palabra que aquí se emplea, ¿no? Numeral 4, Dios quiera que toda la iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese documento, que los pastores, consagrados, consagradas, civiles, laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. Es un documento inspirador, es un documento que enriquece, es un documento que hay que empeñarse en su aplicación y hay que leerlo íntegramente porque él así nos lo quiere presentar. Pero si ese documento está lleno de cosas que no son católicas, entonces usted sume, multiplique, divida y saque entonces usted sus cuentas. ¿Qué es lo que nos quiso decir el romano pontífice? Entonces aparecen otros por ahí diciendo, no, pero lo que pasa es que el documento final de la Amazonía no tiene carácter magisterial, o sea que no se tiene por qué cumplir, no tiene la fuerza pontificia, ¿no?, como documento oficial de la Iglesia.
no tiene la carga magisterial. En cambio, la exhortación postsinodal sí es firmada por el Papa Francisco, entonces se tiene que aplicar la exhortación postsinodal. Y pues, la exhortación postsinodal no tiene ningún problema, ¿no? Lo que yo veo es que se empeñen en su aplicación porque nos inspira, porque nos enriquece, porque hay que leerlo íntegramente y por eso se las presento. ¿Qué nos quiere decir el Romano Pontífice con eso? A veces nos miran a nosotros los católicos como caídos del caletre. Y voy a contar una experiencia que me pareció muy interesante de un importante digamos que persona encargada de dirigir, más bien el director de una importante agencia de noticias católicas. Un hombre que presenta credibilidad en los medios católicos, un hombre de experiencia, ya basta en la información católica, un hombre que considero que tiene recta intención en su trabajo, yo no digo que no, pero un hombre que ha perdido un poco el enfoque respecto a algunos pronunciamientos del Romano Pontífice. Cuando este director de noticias católicas de una agencia de noticias muy importante, hispana, ¿no?, empezó a hacer alusión pues, al documento postsinodal, ¿no?, de la Amazonía, pues empezó a leerlo desde su parte introductoria y vi cómo tenía lógica en cómo la estaba presentando, haciendo alusión a cada parte. Muy bien, hasta ahí ya muy bien. Cuando llegó al punto 3, no que estoy leyendo yo, ¿no?, cuando se habla de que al mismo tiempo quiero presentar oficialmente el documento, bueno, pero resulta que al llegar al punto 4, que es cuando el Romano Pontífice dice que invita a que se empeñen en su aplicación, este periodista, este director de noticias, se saltó eso. Se saltó eso. ¿Por qué se lo saltó? ¿Por qué no lo tocó? Porque él es como que no le gusta decir a veces las salidas que a veces en falso o las imprecisiones que comete el Romano Pontífice, que las cosas hay que decirlas, porque no es pecado, ¿no? Entonces se saltó eso, entonces me pareció una situación de deshonestidad, ¿no?, en la presentación de la noticia. Porque aquí claramente nos está invitando a que se aplique, ¿no?, se aplique el documento final de la Amazonía. ¿Y por qué este periodista se saltó ese numeral 4 de la introducción de la exhortación postsinodal? Por la sencilla razón de que él tiene otros podcasts, otros audios, ¿no?, donde habla del contenido, digamos, poco católico que tiene ese documento. Entonces, porque él lo mismo lo decía, ahí ese documento nos traía mucha extrañeza y mucha preocupación. Entonces, aquellos que me han pedido pues una ampliación del anterior video que hice sobre la Amazonía, pues esto pues nos puede hacer pensar mejor las cosas. El Romano Pontífice nos presenta el documento final de la Amazonía, nos invita a leerlo íntegramente, nos dice que nos enriquece, nos interpela y nos inspira y que invita a todos los pastores, a todos los consagrados, laicos, ¿no?, en la Amazonía a que se empeñen en su aplicación. Entonces uno pregunta, empeñarse en aplicar un documento que está lleno de aspectos y realidades no propiamente católicas, más bien sincretistas, ideologistas, ecologistas, indigenistas. Y Jesucristo, dialogando con el padre Raúl Sánchez.